Señor presidente, en esta propuesta, como he señalado, hay diferentes aspectos y a partir de algunas de las propuestas de Acción Popular, también de Somos Perú, de Avanza País, han coincidido en una necesidad que es la necesidad de adelantarles las elecciones, pero con la sugerencia de un periodo complementario, que éstas sean solamente para completar este periodo. Razón por la cual hemos buscado lograr un consenso respecto a la fecha que sería más oportuna para su realización y se ha propuesto el mes de diciembre de 2023. Los peruanos escogeremos nuestras autoridades para el periodo complementario de tal forma que para mayo del 2024 los peruanos podamos tener un nuevo presidente y una nueva conformación parlamentaria. Información en vivo desde el Congreso de la República y es bastante incierto lo que va a suceder hoy. No sabemos si finalmente se llegó al consenso, si habrá o no humo blanco en este debate de adelanto de elecciones al 2023. En esta tercera reprogramación, además del Pleno del Congreso de la República, donde se va a debatir esta importante reforma constitucional. Hay que recordar que hace 2 días, a las 12:28 de la tarde, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, pidió un cuarto intermedio para poder dialogar con las bancadas que se ponen al adelanto de elecciones y que tienen otras propuestas para poder dar su voto a favor. Luego de este cuarto intermedio, se suspendió la sesión para ayer a las 11 de la mañana, ayer a las 11 de la mañana se reprogramó para ayer a las 4 de la tarde y ayer a las 4 de la tarde se precisó que hoy se iba a reiniciar a las 11 de la mañana. Han pasado 36 minutos, estábamos bastante dudosos de que se diera inicio a la sesión, casi ya resignados a una cuarta reprogramación. Sin embargo, ingresó el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, la primera vicepresidenta Marta Moyano, están ubicados ya en el hemiciclo y en estos momentos se está pasando lista para ver si hay el quórum suficiente para dar inicio a la sesión parlamentaria. Hay que contextualizar, Karina, que durante la mañana se pronunció el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, señalando que todavía no había un consenso, que iba a tener una última ronda de reuniones con diferentes agrupaciones políticas. Exitosa. Al poco tiempo llegó también el integrante secretario de la Comisión de Constitución, Alejandro Cabero, quien señaló que se iba a reunir con su bancada Avanza País para ver cuál iba a ser su posición respecto al adelanto de elecciones. Karina, lo hemos venido repitiendo ya desde hace días, hay 2 posiciones sobre todo que al parecer son indoblegables, entre ellas la de Perú Libre, que básicamente, como ya lo sabemos, está pidiendo que se incluya el tema de la Asamblea Constituyente para poder votar a favor de este adelanto de elecciones. Y por el otro lado también tenemos a Renovación Popular, que desde un inicio se opuso a el tema de adelanto de elecciones, lo dice Jorge Montoya, lo dicen los demás miembros de esta agrupación, les parece que es inconstitucional adelantar las elecciones, ya sea para el 2023 o para el 2024. Ya se van ubicando algunos congresistas en sus escaños, Karina, vemos por ejemplo a Diego Bazán, vemos también al congresista Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón, Guido Bellido conversando con algunos de sus colegas, María Agüera, la vemos muy cerca a el escaño donde se ubica el presidente del Congreso, José William Zapata. Ahora, hay que mencionar también, Karina, que hay congresistas que no están de todo de acuerdo con el tema de adelanto de elecciones, pero que sin embargo han dicho que van a votar a favor, como es el caso de la parlamentaria Ruth Luque, Juntos por el Perú, quienes han señalado que ellos preferían que este adelanto de elecciones venga acompañado de una asamblea constituyente, pero que pese a esta diferencia van a votar a favor del adelanto de elecciones. Bien, acaban de cerrar asistencia, Karina. Al parecer sí se ha complementado, sí se ha llegado al quórum correspondiente para dar inicio a la sesión del Pleno del Congreso. 123 congresistas presentes, Karina, entonces va a iniciar ya el debate para el adelanto de elecciones en el que se necesitarían 87 votos en la primera legislatura para que sea aprobado y deberá
ser ratificado en una segunda legislatura con otros 87 votos. Vamos a enlazarnos, Karina, cuando finalmente Karen, se dé inicio a este tan esperado debate. Contigo. Karen, para refrescarle la memoria a todos nuestros seguidores en la multiplataforma de Exitosa, ¿qué es lo que se va a debatir? Es decir, ayer y antes de ayer, Hernando Guerra García, el presidente de la Comisión de Constitución, se supone se ha reunido con los voceros de cada bancada para llegar a un acuerdo. ¿A qué acuerdo han llegado, no? Porque definitivamente habían varios elementos sobre la mesa. Primero era que se votara por el adelanto para el 2023. Esto es lo que se va a votar, pero no tenía consenso. Luego se ha hablado hasta elecciones, pero solamente complementarias. Es decir, que se vayan, pero que vengan por el periodo que sobra, ¿no? Los 2 años y medio. De la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, quien va a sustentar el texto sustitutorio para el adelanto de elecciones al 2023. Escuchemos. Entonces vamos a escuchar en este momento qué es lo que va a decir Hernando Guerra García. Exitosa. Gracias, señor presidente. Señor presidente, los países, las naciones, no subsisten siempre en la historia. Los países, señor presidente, las naciones, las repúblicas, a veces desaparecen de la historia. Y desaparecen cuando no son capaces de encontrar el consenso. Desaparecen a veces envueltos en la guerra civil, en la violencia. Desaparecen cuando se desangran y cuando sus políticos no saben ponerse de acuerdo, cuando no saben deponer los intereses y las agendas particulares que siempre se tienen legítimamente en política, porque es parte de la política, presidente. Pero a veces la política tiene que reconocer en qué momento debe de reflexionar y debe de tratar de llegar a un consenso. Presidente, colegas, estamos en ese momento de la nación. Estamos en ese momento del Perú, al que no nos han llevado algunos, sino al que lo hemos llevado todos, y esa es una responsabilidad compartida, que con dolor tendremos que enfrentar y contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero tendremos la posibilidad, presidente, de contarles que llegamos a un consenso. Señores congresistas, y por intermedio suyo, señor presidente, quiero iniciar esta sustentación primero agradeciéndole a todos los colegas de las diferentes bancadas con los que hemos conversado, no en una, no en dos, sino en varias oportunidades. Agradecerles por su disposición democrática, porque supieron darnos sus propuestas y escucharnos. Agradecerle también a quienes han estado en este trabajo, a la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, a mi colega Lady Camones, y al secretario de la Comisión, a mi colega Alejandro Cabero. Con ellos hemos sostenido las reuniones y hemos escuchado las propuestas y las hemos evaluado, porque evaluar es parte de la democracia. Pero eso no significa de ninguna manera Exitosa. que vamos a poder llegar a un consenso absoluto y total. El consenso no es la unanimidad, presidente. El consenso es nos escuchamos y algo tendremos que proponer y decidir. Señor presidente, yo no puedo traer acá el mismo texto que presentamos antes porque hay diferentes propuestas y el texto que voy a presentar más adelante incluye temas que hemos recogido. Aquí, presidente, han confluido varias propuestas, desde aquellas que han propuesto la Asamblea Constituyente con la que mi partido no está de acuerdo, por supuesto, y que creemos que se ha discutido también acá. Asamblea Constituyente que para nosotros significa un salto al vacío,
Pero se ha presentado esa propuesta y las hemos escuchado. También se han presentado propuestas que indican que debemos de irnos antes, que debemos de quedarnos hasta el 2026, que debemos de irnos al 2024. Y todas ellas tendrán sus razones y se las explicaremos en algún momento a los ciudadanos. Pero el propósito, presidente, de esta propuesta es uno solo. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra, porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Pero con un país en violencia y desangrándose, con policías enfrentando la violencia, con madres de manifestantes que sufren si regresarán o no, con emprendedores, con familiares de las Fuerzas Armadas y de los policías, tenemos que decirle al país que esto lo estamos haciendo por buscar la paz. Señor presidente, en esta propuesta, como he señalado, hay diferentes aspectos y a partir de algunas de las propuestas de Acción Popular, también de Somos Perú, de Avanza País, han coincidido en una necesidad que es la necesidad de adelantarles las elecciones, pero con la sugerencia de un periodo complementario, que éstas sean solamente para completar este periodo. Razón por la cual hemos buscado lograr un consenso respecto a la fecha que sería más oportuna para su realización y se ha propuesto el mes de diciembre de 2023. Los peruanos escogeremos nuestras autoridades para el periodo complementario de tal forma que para mayo del 2024 los peruanos podamos tener un nuevo presidente y una nueva conformación parlamentaria. La propuesta así lo dice. Señor presidente, hemos escuchado a los representantes de todas las organizaciones y debo ser enfático, señor presidente, que mientras podamos estar en la Comisión de Constitución, las propuestas radicales que no contemplan la posibilidad de salir adelante, sino poner un pretexto y poner solamente la Asamblea Constituyente, mientras por lo menos el que habla la presida, estas propuestas no pasarán. Señor presidente, acá quiero dejarles también un mensaje a los colegas de la izquierda. En el momento en que ustedes logren un consenso de su ansiada y deseada Asamblea Constituyente de manera democrática y no de manera incendiaria como se viene dando en la actualidad, seguramente podrán tener mejores resultados de los que a la fecha tienen. Pero en la democracia las ideas se exponen, no se imponen. Y si hemos llegado acá y se pierde, hay que aceptar, porque la democracia no es perdí y no lo acepto. Eso no es democracia, eso es chantaje o imposición. Señor presidente, finalmente, antes de pasar al voto, por intermedio suyo, quiero solicitar a la representación nacional una vez más hacer este esfuerzo y viabilizar hoy el acuerdo respecto de los puntos comunes que hemos intentado lograr. Presidente, también he escuchado y quisiera hacerle esta reflexión de modo personal a muchos de nuestros colegas, muchos de los cuales, y yo comparto este sentimiento, sentimos esta desazón porque creemos que pudimos hacer más por nuestras regiones. He escuchado a colegas que me dicen, quise hacer más y me frustra irme antes, pero el país se ha agravado. Pero es importante recoger también ese sentimiento que se ha repetido en la mayoría de las intervenciones y cumplo con señalárselo, presidente, porque es importante también ser empáticos con aquellos que han buscado darlo todo con honestidad, con ideas diferentes, pero que han buscado darlo todo en este Congreso, al que un día, espero, la historia lo reconozca, cuando pase el tiempo, cuando nos alejemos de estos días saciados, en algún momento se verá que fuimos capaces de mantener nuestra democracia. Señor presidente, solicito usted con el debido respeto disponga que el redactor dé lectura al texto sustitutorio presentado para conocimiento de los congresistas y luego del respectivo mensaje se pase al voto. El Perú, colegas, es mucho más grande que nuestras discrepancias.
El Perú Exitosa. es mucho más grande que nuestros desacuerdos. El Perú debe de seguir existiendo como la república en la historia de nuestro país y del mundo. Gracias, presidente. Exitosa. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, quien ha señalado básicamente que este texto sustitutorio va a incluir las elecciones complementarias. ¿Qué es lo que implicaría que haya elecciones complementarias? Esta iniciativa, Karina, que tenía el visto bueno de diferentes bancadas, porque de acuerdo a su interpretación, los actuales legisladores podrían postular al mismo cargo si se aplican las mismas normas de la elección congresal complementaria de enero del 2020. Hay que recordar, Karina, que parlamentarios como Susel Paredes, por ejemplo, criticaban bastante el tema de que sea una elección complementaria. Sin embargo, al parecer, debido a que un buen número de congresistas daban el visto bueno para ello, se ha decidido incluirla en el texto sustitutorio que en breve va a dar lectura el presidente del Congreso, José William Zapata. Ahora, luego de que terminara de sustentar, de hablar Hernando Guerra García, vimos bastante molestia, bastante incomodidad por parte de los parlamentarios de Perú Libre. Por ejemplo, María Agüero, vemos que gritaba ciertas cosas y logramos escuchar con claridad qué es lo que decía, pero es importante señalar, Karina, que vemos bastantes escaños vacíos en el lado de Perú Libre. Está bastante vacío el lado donde suelen ubicarse los parlamentarios de esta agrupación política. Señalar, Karina, nuevamente también para refrescar la memoria, que se necesitarían 87 votos en 2 legislaturas para que el adelanto de elecciones y las elecciones complementarias sean aprobadas. Ahora, también señalar, Karina, de que lo que sería es que en diciembre de este año se estarían dando las elecciones y las nuevas autoridades estarían asumiendo en mayo del 2024. Es un debate bastante esperado, Karina, 2 días de incertidumbre y vamos a ver finalmente qué es lo que acuerda el Pleno del Congreso, si se alcanzan o no los 87 votos necesarios, luego de que en una ajustada votación únicamente se alcanzaran 66 votos para la reconsideración del adelanto de elecciones al 2023. Karina. Bien, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está preparando? ¿Se prepara la votación? Bien, vamos a escuchar, Karina, al relator del Congreso de la República sobre el texto sustitutorio. Okay. Texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897-1918, 3145, 3755, 3758, 3784, 3803 y 3819. Ley de reforma constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta a la Constitución Política del Perú para modificar el periodo del mandato de la Presidenta de la República y de los congresistas de la República y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias 2023. Artículo único. Incorporación de la disposición transitoria especial cuarta a la Constitución Política del Perú. Se incorpora la disposición transitoria especial cuarta a la Constitución Política del Perú en los siguientes términos. Disposiciones transitorias especiales. Cuarta, la Presidenta de la República, en funciones a enero de 2023, convoca a elecciones generales complementarias 2023, que se llevarán a cabo en diciembre de 2023. Concluye su mandato el 30 de abril de 2024. Exceptuándose del periodo dispuesto en el artículo 112. El presidente de la República electo en las elecciones generales complementarias 2023 completa el periodo constitucional 2021-2026. Presta el juramento de ley y asume sus funciones el 1 de mayo de 2024, exceptuándose del plazo de la fecha establecida en el artículo 116 y culmina su mandato el 28 de julio de 2026. Los congresistas de la República elegidos en las elecciones generales 2021 culminan su representación el 29 de abril de 2024, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 90.
Los congresistas de la República electos en las elecciones generales complementarias 2023 asumen sus funciones el 30 de abril de 2024 y culminan su mandato el 26 de julio de 2026. Congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución. Señores congresistas, la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 24 de enero del 2023, acordó que el tiempo de debate para los proyectos de ley de reforma constitucional será de 3 horas de debate distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. 5 minutos para cada portavoz de los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. 8 minutos para los congresistas no agrupados, tiempo que podrá ser cedido entre ellos si no es utilizado, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Señor relator, dé lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, 3 horas. Fuerza Popular, 36 minutos. Perú Libre, 23 minutos. Acción Popular, Exitosa. 21 minutos. Alianza para el Progreso, 17 minutos. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 15 minutos. Renovación Popular, 14 minutos. Avanza País, 14 minutos. Perú Bicentenario, 9 minutos. Podemos Perú, 9 minutos. Somos Perú, 8 minutos. Perú Democrático, 8 minutos. Cambio Democrático, Juntos por el Perú, 8 minutos. Exitosa. Inicio al debate de adelanto de elecciones, que en este texto sustitutorio básicamente se ha incluido también el tema de las elecciones complementarias del Congreso de la República, de tal forma de que los congresistas, que en este caso han sido electos en el 2021, van a volver a poder postular en el 2023 y complementar su periodo hasta el 2026. Esto, según señaló Hernando Guerra García, debido a que era el pedido de muchas agrupaciones políticas, finalmente podría ser el punto de consenso para que el adelanto de elecciones al 2023 obtenga 87 votos en esta legislatura y sea ratificado en una segunda legislatura con 87 votos.